Vamos a hablar un poquito acerca de lo que sucedió allí en la prédica, en la enseñanza, personalmente lo que viví. And we're going to speak about what happened on the mountain personally, what I lived. Pero fue un reto. But it was a challenge. Fue físicamente, emocionalmente, espiritualmente un reto. Physically, emotionally, and spiritually, it was a very hard Que challenge todo hombre debe vivir. that every man should live. Y yo sé que no se pueden perder el próximo, que viene el nivel 2. And you should not miss the next one that is coming, which is level 2. El que acabamos de hacer fue el nivel 3, Moraya. The one that we just did was level 3, which was Y Moriah. es el último del proceso de niveles de las montañas. And it's the last one in the process of the levels of the mountain. El que viene en el mes de agosto, 21, 22 y 23, The one that is coming in August, which is the 21st to the se 23rd, llama Jireh. it's called Jireh, Y Dios provee, significa Dios provee. which means God provides. Si usted es un hombre que And- está luchando, tratando de entender por qué Dios no está proveyendo, And if you're a man that is struggling to understand why God isn't providing, no es porque Dios no esté proveyendo, it's not because God isn't providing. es porque hay algo en lo cual no estoy alineado a la voluntad de Dios. It's because there is something in which I am not aligned to the will of God. Así que mujeres, So women, inviten a sus esposos. invite your husbands. No los inviten, Don't invite them. empújenlos. Push them, encourage them. No, que es que me da, ay, que no me quiero incomodar, que es que eso de hacer popó en el monte. No, I just don't want to be uncomfortable. I don't want to poop on a mountain. Vea, mi hijo de 9 años lo hizo. Listen, my 9-year-old son did it. Junior Ranger le tocó entrar al baño del monte porque no fue capaz de ir a la letrina. Junior Rangers had to go on the mountain because they couldn't go into the porta potties. Prefirió el monte. He preferred the mountain. Así que es mejor un baño natural que un baño de letrina. So it's better a natural washroom than No, que es que a no me porta gusta potty. incomodarme, que es que vaya. I don't like to get uncomfortable. Go. Estoy seguro que su vida será transformada. I am sure your life will be transformed. ¿Cuánto quieren escuchar testimonios? How many of you want to listen to testimonies? Al final de la prédica vamos a escuchar algunos testimonios, So at the end of the service, we're going to have few testimonies. pero antes de eso But before this, le tengo una noticia espectacular. I have a wonderful news for you. Quiero contarles, el año pasado estuve visitando Ottawa So last year, I was in Ottawa, y yo ya había escuchado que Canadá había sido fundado en base a un versículo, so I had heard that Canada was founded based on a Bible verse, el cual está en el Salmo capítulo 72, perdón, which is in Psalm 72, versículo 8. verse 8. No sé si lo tengamos en la pantalla, Manuel, si lo We puedes can poner. have it on the screen. Lo tengo en inglés acá. Si no, lo digo yo acá en inglés, en español. Vamos a poner aquí en español. Un segundito, para leerlo como debe ser. Dice que Canadá básicamente dice que reine de mar a mar y desde el río Éufrates hasta el extremo de la tierra. So basically, Canada was founded on this verse that says, Canada, may he reign from sea to sea and from the Euphrates River to the ends of the earth. Entendiendo que Canadá lo baña dos mares, tanto en el Pacífico como en el Atlántico, tanto el Pacífico como el Atlántico. Understanding that Canada is surrounded by two bodies of water, which is the Pacific and the Atlantic. Y así fue fundado Canadá hace más de 150 años. And this is how Canada was founded more than 150 years Pero ago. por muchos años But for many, many years, había sido imposible que Canadá reconociera la palabra o hiciera algo por reconocer a Dios como su fundamento. it had been impossible for Canada to recognize this foundation based on this biblical verse. Y hombres y mujeres aclamaban, oraban para que algún día el gobierno canadiense pudiera reconocer o hacer algo para el reino de los cielos. So men and women were crying and praying and interceding for Canada to recognize God as their foundation. Yo he sido testigo de ver mujeres como mi esposa y muchas otras mujeres, a los pastores orando, y yo también cuando estuve en London orando para que Canadá reconociera eso. And I was praying as well with my wife, with other women, with the pastors, and other people that were interceding for Canada to recognize this. Pues quiero decirles And I want to tell you que a partir de hoy that starting from today y de aquí hasta cuando llegue Cristo, and until Tenemos Jesus que ser comes así. back, todos los 12 de julio de todos los años, de los años, every July Cada 12th of every year, será reconocido como el Día Nacional de Oración. it will now be recognized Por Canada as the Canadá. National Day of Prayer. El gobierno canadiense acaba de instituirlo como fundamento de sus leyes. The government of Canada has now today accepted this as the foundation of this country. Nuestros pastores no están el día de hoy con nosotros Our pastors are not here today porque tuvieron el honor de ser invitados a firmar esa carta, because they were invited and had the honor to sign this letter entre otros pastores, along with other para pastors. que a partir de hoy So starting from se today, reconozca el 12 de julio como el Día Nacional de la Oración. the 12th of July is recognized as the National Day of Prayer. Y nuestros pastores tienen un mensaje para nosotros.
And our pastors have a message for Así us. que vamos a ver ese video. So let's go watch the video. Hoy es un día histórico que marca. Ya. Hoy es un día histórico que marca un antes y un después en la historia de Canadá. Hoy, aquí en el Parlamento, en Ottawa, se inauguró el Día Nacional de la Oración. Día Nacional de Oración, basado en 2 Crónicas 7:14. Así que es un día muy especial, se firmó hoy todo y quedó dedicada a nuestra nación de nuevo, a nuestro Padre Celestial, como fue hecho desde un principio cuando fue constituida la Confederación. Así que un día histórico, un día para recordar, un día para contarle a nuestros hijos, a nuestros nietos y a nuestros bisnietos. Un abrazo. Amén. Ya. Hoy Amen. es un día Manuel, ponte la moneda, por favor. Ahora, ahí está el pastor firmando con la So pastora. there's the pastor signing. Y lo más impresionante es que hay una moneda conmemorativa a este So now día. there's a commemorative coin to this day. Canadá sacó una moneda para conmemorar esto, So they took out a coin to commemorate this day con el logo y un altar, como pueden ver, with the logo and an altar, as you can y el see. versículo de 1 Corintios 7:14. And the verse is 2 Chronicles 7:14. ¿Qué tal eso, ah? What about that? Lo más tremendo es que estamos bajo un gobierno que no es o And- no sigue los principios del reino de los cielos. And the most astonishing thing is that we have a government that doesn't follow the principles of the kingdom. Pero para nuestro Dios no es nada imposible. But for our God, there isn't anything that is Entonces, impossible. ¿qué tal si el Día Nacional de la Oración oramos? So what about on the National Day of Prayer we pray? Vamos a orar, Let's pray. vamos a ponernos de pie Let's stand. y vamos a bendecir esta nación. And we're going to bless this nation. Vamos a declarar que esta nación le pertenece a nuestro Rey de Reyes. We're going to declare Y that Señor de our señores. nation belongs to the Lord of Lords and King Levanten of sus Kings. manitos allí si puede. Raise your hands. Padre, hoy te damos gracias. Father, we give you thanks. Hoy bendecimos esta nación de Canadá. We bless this nation of Canada. Hoy declaramos lo que ese Salmo 72, versículo 8 dice. We declare the Psalm 72, verse 8, Que esta nación es bendecida de mar a mar. that this nation is blessed from sea to sea. Te damos gracias, Padre We give Celestial, you thanks, Heavenly Father, por esta victoria, for Señor, this victory, Lord, que ha sido la construcción de muchos hombres y mujeres. that has been the construction of many men and women. Muchos de ellos ya no están acá, Many of them are no longer here, pero que han orado para que esta nación reconozca but have prayed for this nation to recognize que tú eres el Rey de Reyes. that you are the King of Kings. Hoy se dio un paso, Señor, Today we take a step forward, y que Lord, declaramos, Padre Celestial, and we declare, Heavenly Father, que esta nación es bendecida, that this nation is blessed. que esta nación es la fuente de vida de muchas otras This naciones, nation is the fountain of life for many y others. que de aquí saldrán muchos hombres y mujeres And from here, many women and many men para proclamar tu palabra, will go Señor, out to proclaim your word para que conozcan de ti, Dios. so they can know you, Lord. Ríos de sanidad Rivers of healing saldrán de la hoja del árbol, will Señor. come from the leaf of the tree. Te damos gracias, Dios. We give you thank you, En God. el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Amén y amén. Un Amen fuerte and aplauso. amen. Qué hermoso eso. That's wonderful. Y bueno, ahora sí vamos a entrar a la enseñanza del día de hoy. And now we're going to go into the teaching of today. Hoy quiero compartirles acerca de la experiencia, un poco de lo que viví allí en la montaña. Realmente lo que más me impactó. Today I want to share a little bit of my experience and what mostly impacted me up in the mountain of Y de Moriah. lo que Dios me habló que tenía que hacer apenas bajar a la montaña. And what God told me what I had to do as soon as I got back from the mountain. Y es lo que ustedes están viendo allí es levantar un altar. And what you're seeing here is rising up an altar. La palabra Moriah The word Moriah, significa lugar escogido por Dios. it means a chosen place by God. Y puedo decir que ese título a manera personal, And I can say that this title in a personal y manner, también le he escuchado a muchos hombres que fueron, and I've heard this also from the men that went, que realmente fue un lugar escogido por Dios. that it was truly a place that was chosen by God. Todo lo que vivimos desde el momento que arrancamos a caminar, Everything that happened from the moment we began walking. fueron alrededor, nos dice nuestro guía, que es el comandante Kevin, nos Our- dice que fueron 25 kilómetros. Our commander Kevin said that we walked approximately 27 kilometers. Y de pronto para los que trotan, caminan bastante, dice 25 kilómetros no es nada. And for maybe those who jog Y or that realmente walk, no es say nada. 27 kilometers, it's nothing, and it truly No es nada isn't. en plano, It's nothing when it's on flat pero es land, demasiado en altura. but it's extraordinary when you're Para on a para hill. que tenga una idea, So you have somewhat of an idea. subimos 1200 metros en 6 kilómetros. We went 1,200 kilometers up in 200 meters. Eso quiere decir que normalmente la pendiente era de 35 a 45 grados todo el tiempo. So approximately Más o menos así. the inclination was about 35
degrees. Por ahí hay unos videos, algunos han compartido algunas cosas. There's some videos and a few people have shared some stuff. Y fue difícil en el cuerpo, And physically it was hard, pero fue hermoso en el espíritu. but it was beautiful in the Ver spirit. lo que sucedió cuando llegamos arriba. Seeing what happened when we got up to No the queremos dar mountain. muchos detalles porque queremos que los hombres que no han ido vayan y lo We don't want to experimenten give como many tal. details so the men that haven't gone will experience this for themselves. Entonces fue un campamento que realmente tocó todas las áreas de nuestra vida, aquellos que dejaron ser tocados, ¿no? So it was a camp that truly touched every area of our lives for the men that allowed their lives to be touched. Porque eso también depende mucho de la actitud que cada uno tenga, ¿sí o no? Because that also matters of the attitude that each man has. Entonces en Moraya aprendimos lo que significa morir realmente, como decía el pastor Freddy. So Moriah, we truly learned the meaning of what it meant to die, as Pastor Freddie was saying. Pero para poder experimentar eso teníamos que hacer algo. But in order to experience this, we had to do something. Y era subir And it was esa to montaña. go up the mountain. Y hoy quiero, porque, bueno, subimos esa montaña And we went up the mountain. y Dios le puso al pastor Iván colocarle Moraya And God places this in Pastor Ivan to call it Moriah por algo que sucedió en esta montaña, for something that happened in this mountain en la Biblia. in the Bible. Y eso le quiero comentar más adelante. And that's what I want to talk about later on. Y preguntándole a Dios esta semana, Señor, ¿qué quieres que hable? Porque ya el pastor me había comentado que iba a enseñar. And this week I was asking the Lord, what do you want me to preach about? Because Pastor Ivan had told me I would be Y lo preaching único que today. Dios puso en mi corazón fue cómo levantar un altar. And what the Lord put in my heart is how to rise up an altar. Porque al final realmente lo que Dios quiere que hagamos es eso, Because truly what the Lord wants is us to do this. que levantemos un altar. That we lift up an altar. En la Biblia hay muchos altares. In the Bible there are many altars. Por ejemplo, hay un altar que fue construido por Noé. For example, there was an altar that was built by Noah. Cuando el agua ya baja, When the flood waters now went down, dice la palabra que el arca terminó en una montaña, it says that the ark landed on top of a mountain. que hoy conocemos con la montaña Ararat. And it's also known as Mount Arak. Y lo primero que hace Noé cuando baja es construir un altar. And the first thing that Noah does when he gets out of the ark is to build an altar. Otro ejemplo que tenemos en la palabra es Elías. So another example we have in the Bible is Elijah. Esa historia famosa de Elías contra los profetas de esta... ¿Cómo es? No, la profeta. La reina esta. So we have another example of Jezabel. Elisha when he Exacto. went against Jezebel and he built up an altar as Y well. construyó ese altar en plena montaña, en Monte Carmelo, And he built this altar on Mount Carmel. y la presencia de Dios cayó allí e hizo una cosa espectacular, la presencia de Dios. And the presence of God fell and he did his extraordinary things there. Y hay otro altar And there's another altar. que fue construido en una montaña que se llama la montaña de Moriah. And there was an altar that was built on a mountain called Moriah. Y de ese quiero hablarles el día de hoy, And I want to speak about this today, que es el altar de Abraham. which is the altar of Abraham. Cuando Dios le pide a Abraham que construya ese altar para sacrificar a su hijo. When God asked Abraham to build his altar so he can sacrifice his son Isaac. Los altares tenían o tienen un propósito. So altars have a purpose. Y ese propósito es encontrarse con Dios And that purpose is to find yourself with the y, Lord. y quemar una ofrenda que a Dios le agradara. And to burn an offering that is pleasant to the Lord. Y ahí fue una de las cosas que Dios me habló durante el campamento. And that was something that the Lord spoke to me in this camp. Él me habló acerca de construir un altar, 4 altares, construir 3 altares y ser parte del cuarto. He told me to build 3 altars and to be part of one altar. ¿Me escucharon bien? Dios me habló de construir 3 altares Lord, did you hear correctly? Lord told me to build 3 altars y ser parte de un cuarto altar. and to be part of a 4th altar. Y eso se lo voy a mostrar más adelante al And final de la enseñanza. I'm going to show you this later in the teaching. ¿Cuáles son esos 3 altares que todos debemos de construir? What are the 3 altars that we all should build? ¿Y cuál es ese cuarto altar que todos debemos de pertenecer? And what is that 4th altar that we all should belong to? Entonces, quiero hablarles sobre eso. So I want to speak to you about this. ¿Cómo levantar un altar? How to lift up an altar. Entonces, para levantar un altar, es necesario de algo. Hay 5 componentes. Diga conmigo 5. So there's 5 components. Dígale Say que está al 5. lado, son 5 cosas. Tell the person next to you there's 5 things. Son 5 componentes necesarios para crear un altar como el que ustedes ven allí en la There's pantalla. 5 components that are necessary to build an altar as you see on the screen. Y el primer componente And the first component tiene que ver con subir a la montaña. has to go with going up a mountain. ¿Por qué la montaña? Why the mountain? Quiero leerles unos versículos. I want to read to you some verses. Primero, antes de explicarles por qué Dios pide o siempre le pedía a
discípulos, a sus hijos, a Moisés, a Noé, a todos, suban a la montaña y construyanme un altar. As to why God asked all these men in the Bible, as Noah, as Abraham, as Moses, to go up the mountain so they can build an altar. Entonces, ¿por qué la montaña? So why a mountain? Salmo 121, versículo del 1 al 2. Psalms 121 verses 1 and 2. Dice lo siguiente: levanto la vista hacia las montañas. ¿Viene de allí mi ayuda? Mi ayuda viene del Señor, quien hizo el cielo y la tierra. Aquí, mirar a las montañas quien hizo los cielos y la tierra. Ahí. So Psalms 121 says, I look up to the mountains. Does my help come from there? My help comes from the Lord who made heaven and earth. My help comes from the Lord who made heaven and earth. Entonces, lo que estamos viendo en ese versículo del Salmo So what we're seeing in this psalm es que la montaña significa la presencia de Dios. is that the mountain means the presence of God. La montaña significa algo más alto que uno. The mountain means something higher than ourselves. Y vamos a leer otro. And we're going to read something else. Isaías versículo 2, In Isaiah chapter 2, del 2 al 3. verse 2 to 3. Lo tienes allí, dice: en los últimos días, el monte de la casa del Señor será el más alto de todos, el lugar más importante de la tierra. Se levantará por encima de las demás colinas y la gente del mundo entero vendrá allí para adorar. El 3. Vendrá gente de muchas naciones y dirán: vengan, subamos al monte del Señor, a la casa del Dios de Jacob. Allí él nos enseñará sus caminos y andaremos en sus sendas, pues de Sión saldrá la enseñanza del Señor. De Jerusalén saldrá su palabra. So Isaiah chapter 2 verses 2 and 3 and says, in the last days the mountain of the Lord's house will be the highest of all, the most important place on earth. It will be raised above the other hills, and people from all over the world will stream there. People from many nations that will come and say, come, let us go up to the mountain of the Lord, to the house of Jacob's God. There he will teach us his ways, and we will walk in his paths. For the Lord's teaching will go out from Zion. His word will go out from Jerusalem. El profeta Isaías está hablando de lo que hoy conocemos como el monte de Moriah, donde está el templo donde fue construido el templo de Dios. So the prophet Isaiah is now prophesying and speaking about Mount Moriah, where the temple of the Lord was built. Y allí nuevamente nos está hablando de la montaña And again he's speaking about the mountain y de la importancia de subir a la montaña. and the importance of going up to the mountain. Entonces de pronto ustedes preguntarán: ¿eso quiere decir que literalmente tengo que ir a una montaña para buscar la presencia de Dios? So you may ask, okay, do I literally have to go up to a mountain to look for the presence of God? No. No. Pero estas 4 veces que he tenido la oportunidad de ir a una montaña, But these 4 times that I have had the opportunity to go up on a pude mountain, entender por qué Dios siempre le pedía a sus hijos subir a la montaña o hacer este tipo de cosas en la montaña. I finally understood why God asked his children to do these kinds of things, to go up on a mountain. Yo crecí en una ciudad en Colombia que se llama Valledupar, So I grew up in a city in Colombia called Valledupar, donde es el vallenato. where Vallenato's from. No soy venezolano porque muchos piensan que soy venezolano. I'm not Venezuelan because many think I'm Venezuelan. No tengo nada en contra de los venezolanos, me encanta Venezuela. I have nothing against Venezuelans. I love Venezuela. Pero piensa que soy venezolano. But many people think I'm A ti Venezuelan. también te gusta Venezuela, ¿no? I like Venezuela too. Hoy no. Entonces crecí en esta ciudad, Valledupar. So they describe this city, Valledupar. Y para el que conoce Valledupar, está rodeado de montañas. So for those that know this city, you know it's surrounded by mountains. La primera experiencia que yo tuve con una montaña fue trágica. So the first experience I had with the mountain was completely tragic. Creo que la montaña que fuimos a donde una finca de un amigo se llama del Perijá. ¿Sí han escuchado las montañas del Perijá? I believe that the first mountain I went to a friend's house was called Monte Paredija. Queda para llegar a esa montaña o para comenzar a subir esa montaña hay que ir a un pueblo que se llama Manaure Cesar. So to get up to the point where you can go up the mountain, you have to go to a specific town. ¿Alguien sabe de lo que estoy hablando de Manaure Cesar? ¿Sabe qué es Manaure Cesar? The people that know this, do you know what town I'm speaking Ahí about? arranca la montaña del Perijá. And that's where this mountain begins. Y esa primera experiencia fue porque mi amigo cumplía años y él quería que fuéramos a celebrar su cumpleaños en la finca
de su papá allá arriba en la montaña. And my first experience was because my friend wanted to celebrate his birthday up on a farm that was up in the mountains. Pues subiendo la montaña me desmayé. So going up the mountain, I fainted. Literalmente me desmayé. I literally fainted. Y en ese tiempo pues no conocíamos de Dios, And in obviamente. that time, I didn't know of En mi God, caso. in my case. Y teníamos aguardiente en la mochila. And we had liquor in our bags. Y los muchachos me echaron aguardiente en la cara para despertarme. And my friend poured liquor on my face Fue so they could trágico wake ese me up. momento. So it was very tragic in the moment. Cuando volví a tener mi segunda experiencia en la montaña fue en la que vamos a hacer ahora en Jireh. And so my second experience on a mountain was the one we're going to, which is son las Mount montañas Jireh, rocosas. which is the Rocky Mountains. Eso sí es una montaña inmensamente grande. That's an extraordinary, humongous Y mountain. créame, cuando estaba haciendo la montaña vino ese recuerdo. Believe me, when I was going up to the mountain in Y Jireh, el that memory pastor, came back. aquí no está ninguno de los que fuimos la primera vez. La primera que fui, ya he ido 2 veces. I've gone twice, but the first time that I went, Pastor Dani, que se debe acordar si está viendo la prédica. Pastor Danny, that he might remember, JP estaba ahí. JP was also there. Pastor Dennis, Kevin también estaba Pastor allí. Dennis and Kevin were there. Me estaba colocando pálido. And I was starting to go Pero era porque white. recordaba lo que estaba pasando, lo que pasó en esa montaña. But it was because I was remembering what had happened in the mountain in Colombia. Entonces ahora que he subido estas montañas, So now that I've gone up these mountains, me puedo declarar montañista. I can call myself a mountain climber now. Tremendo, ¿ah? Isn't ¿Quién iba a awesome? pensar que iba a ser montañista? Who would have thought 4 I've been a montañas. mountain He climber? conquistado 4 montañas. I've conquered 4 mountains. Entiendo por qué Dios pide a sus hijos que suban a la montaña, o les pedía que subieran a la montaña. I understand why God asked for his children to go up to these mountains. Y los que han subido a la montaña con nosotros me van a decir si no es verdad lo que voy a contar. And for the ones that have gone up to the mountains with us, you're going to tell me if this is true or not. What I'm Para about mí to estas say. son las razones por las cuales Dios pide que subamos a la montaña. And these are the reasons why God asks us to go to the mountain. Número 1, Number 1, cuesta llegar a ella. because it costs to get there. No es fácil, It is not easy. no es fácil. It's not easy. Número 2, Number 2, cuando subimos y llegamos a ella hay paz, when we get to the top, there is peace. Tranquilidad. There is tranquility. no hay bulla, There is no noise. es muy tranquilo. It's very quiet. Silencioso. It's silence. 3, Number 3, se ve todo desde una perspectiva diferente. you see everything from a different perspective. Los que subimos en esta ocasión, In que this subimos, occasion that we just went up, duramos, como le decía, 6 horas caminando hacia arriba. O sea, we were climbing 6 hours on an incline. y habían puntos en la caminata donde parábamos And there were points on our walk where we would stop. y mirábamos el punto de inicio. O sea, And we- podía ver el punto de inicio. And we could see our point where we started. Y literalmente era un punto. And literally it was a point. Lo podemos tapar con el dedo. We could cover it with our thumbs. Se veía por allá el carrito. Por allá Because you could los see carritos estaban por the allá. cars, you could see it right over there. Se veía desde otra perspectiva. They were seen from a different Cuando uno perspective. está en la montaña, When you're on a mountain, todo se ve diferente. everything looks different. La hermosura de ese lugar ahí arriba es espectacular, diferente cuando estamos abajo. The gorgeousness of the place looks completely different than when we're on ground level. El silencio, It's the silence. hay silencio. There's silence. No hay distracción en la montaña. There are no distractions on the mountain. Sobre todo hay una completa desconexión. It's a complete disconnect. No había internet, no había nada de There eso. wasn't cell service, there wasn't internet, Señal no había. there wasn't service at all. Muchas esposas estaban preocupadas. Nos dimos cuenta el domingo en la tarde cuando llegamos. Many wives were Cuando worried. We salimos de ahí. noticed on Sunday when we were leaving the mountain. Ay, ¿alguien sabe qué pasó con los hombres? ¿Qué pasó? Oh, do you guys know what happened to the No men? sabemos nada de We ellos. don't know anything about them. El único que tenía algo para comunicarse con el mundo exterior, The only one that had the access to communicate with the en exterior caso de world algún accidente, alguna in cosa, case of an emergency or an era accident Kevin. was Commander de Kevin. resto todos estábamos en completa desconexión Everyone else was in a complete disconnect from the world. y totalmente conectados con la naturaleza. And we were completely connected with nature. Escuchábamos naturaleza, We heard nature. respiramos naturaleza, We breathed nature. vivíamos en la naturaleza, We lived in nature. porque es literalmente estar en el monte. Because Es literally estar en el monte. we were in the mountain. We were Es in un the monte mountain. hermoso, ¿no? It was a beautiful mountain. Que como le digo, se lo recomiendo a todos los hombres que vayan. As I say, I recommend it to every single man. Entonces, la montaña, ¿qué es la montaña? So what is the mountain? ¿O por qué la montaña? Or why the mountain? Porque la montaña es igual a la presencia de Dios. Because the mountain is equal to En the la, presence of God. en la presencia de Dios, In the presence of God, igual que la montaña nos cuesta. just like to the mountain, it costs something. No es algo que llegue así de una vez rápido. Eso nos cuesta crear ese momento. It's not something that just simply comes quickly. It costs us to get there. De desocuparnos, quitarnos de nuestras vidas tan atareadas con tantas cosas. It's to let go of our busyness of our daily lives and to go into this Nos presence. cuesta como ir a la montaña. It costs us to get to the mountain.
En la presencia de Dios encontramos paz. In the presence, we find peace. En la presencia de Dios vemos las cosas desde una perspectiva diferente. In the presence, we see things from a different perspective. En la presencia de Dios hay silencio. In the presence of God, there is silence. En la presencia de Dios no debe haber distracciones. In the presence of God, there shouldn't be any En distractions. la presencia de Dios nos desconectamos. In the presence of God, we disconnect. Entonces, esa es la razón So that is the reason por la que Dios pide que vayamos a la montaña. why God asks us to go to the mountain. Pero como les digo, no es But like I say, it's not algo literal. something literal. Aunque si lo pueden hacer, háganlo. Even though if you can't do it, literally Pero esa do es la it. razón de ir a la montaña. But that is the reason to go up to the De mountain. sentirnos más cerca de Él. To feel us closer to Him. Y sobre todo, And above all, porque en la montaña hay revelación. because on the mountain there is Porque en la revelation. montaña se nos abren los ojos. Because on the mountain our eyes are Porque en opened. la presencia de Dios Because in the presence of God, cambia la perspectiva de las cosas que estamos our viviendo. perspective changes of the things that we are living. Entonces el primer componente So the first component para crear un altar to create this altar es subir la montaña. is to go up the Que mountain. en otras palabras es crear un ambiente para la presencia de Dios. In other words, is to create an atmosphere for the presence of God. Buscar un lugar para estar a solas con el Padre. Looking for a place to be alone with your Buscar Father. un lugar para conocerlo a Él. Looking for a place to know Him Y deeply. ese es el primer componente para crear un altar. And that is the first component to build an altar. Poner a un lado lo que es el celular, To put your phone to the side, irse a un lugar a solas, go to a place alone. como Jesús lo menciona en Mateo 6. Just as Jesus mentioned it in Matthew 6. Jesús dice en Mateo 6, cuando oren, And Jesus said, when you pray, apártense, go apart yourselves. vayan a su cuarto, Go to your room. cierren la puerta, Close the door. oren en privado, Pray o en privately secreto, or in secret. y el Padre que está en lo secreto And the- lo recompensará en The público. Father that is in the Father in secret will recompensate you in public. ¿Me hago entender? Do I make myself Esa es la understand? montaña. That is the mountain. No es fácil, It is not easy. no es fácil. It's not Y se lo easy. digo porque sé que no es fácil. And I tell you because I know it's not easy. Hay muchas cosas que nos tienen totalmente ocupados en nuestras There's mentes. so many things that have us busy in our minds. Pero si cerramos eso But if we close that, y nos metemos 6 horas, yo me metí 6 horas con el Señor subiendo esa montaña I went 6 hours in the presence of God going to the mountain. y nos costó. And it cost us. It was, Pero una vez entramos a su but presencia, once we entered the presence, todo se ve diferente. everything looked Ese different. problema diagnóstico, como quieras llamarlo, que te dijeron, That diagnostic problem, as whatever you ese want to call esposo it, cabezón, that hard-headed husband, esa mujer cantaletosa, that nagging woman, esa cuenta bancaria que te perturba, that bank account that is en just su disturbing you, presencia, in His se ve presence, diferente. looks different. Puede ser el mismo valor, It can have the same value, pero se ve diferente but it looks different. porque estamos en su presencia. Because we are in His Porque Él presence. nos está dando algo que el mundo no nos puede dar. Because He's giving us something that the world can't give El primer us. componente para crear un altar, ¿cuál es? The first component to build an altar, what Subir a is la it? montaña. It is to go up the mountain, Crear un ambiente de desconexión to create an atmosphere of disconnect, donde podamos estar con Él. where we can be with Him. ¿Y qué otros componentes tiene un altar? And what other component does an altar have? Ese es el primero de 5 componentes. That's the first of 5. Los siguientes componentes los vamos a encontrar en Génesis 22, The other component, we'll find it in Genesis 22, del versículo 1 al 8. verse 1 to 8. Vamos a hacer algo hoy. We're going to do something Luisa, tú today. lo lees en inglés I'll read it in English, y en español va a estar en la pantalla. and it's going to be in Spanish in the screen. Manuel, ¿me escuchaste? Listo, bien. Okay, so Genesis 22, verses 1 through 8. Abraham's faith is tested. So sometime later, God tested Abraham's faith. Abraham, God called. Yes, he replied, here I am. Take your son, your only son, yes, Isaac, whom you love so much, and go to the land of Moriah. Go and sacrifice him as a burnt offering on one of the mountains, which I will show you. The next morning, Abraham got up early. He saddled his donkey and took 2 of his servants with him, along with his son, Isaac. Then he chopped wood for a fire for a burning offering and set out for the place God had told him about. On the 3rd day of their journey, Abraham looked up and saw the place in the distance. Stay here with the donkey, Abraham told the servants. The boy and I will travel a little further. We will worship there, and then we will come right back. So Abraham placed the wood for the burnt offering on Isaac's shoulders, while he himself carried the fire and the knife. As the 2 of them walked on together, Isaac turned to Abraham and said, Father. Yes, my son, Abraham replied. We have the fire and the wood, the boy said, but where is the sheep for the burnt offering? God will provide a sheep for the burnt offering, my son, Abraham answered, and they both walked on together. Tremendo, ¿no? It's incredible, isn't it?
Suena fácil leerlo, It sounds easy when you read pero it. pongámonos en las sandalias de Abraham. But let's put us in the sandals of Abraham. Dios le acaba de dar una bendición, God had just given him a blessing. o le dio una bendición que era su hijo, su promesa, ¿no? He gave him a blessing which was his son, his promise. Y ahora el mismo Dios le está diciendo, quiero que me lo entregues. And now the same God is asking him to give him back to him. Quiero que lo sacrifiques. I want you to sacrifice Y him. quiero que vayas a un monte que te mostraré que queda en Moriah. And I want you to will go to a mountain which I will show you, which was Allá vas Moriah. a subir, There you will go. vas a construir un altar, montaña, vas a subir a la montaña, vas a construir un altar You're going to go up to the mountain and you're going to build an altar y lo vas a sacrificar. and you're going to sacrifice him. Y vemos cosas aquí interesantes. And we see very interesting things here. Abraham no dudó. Abraham didn't doubt. Él no le preguntó a Dios, pero Señor, ¿por qué? He didn't ask the Lord, God, why? Y quiero decirles que hay un episodio antes que ese donde Abraham discute con Dios, And I want to tell you there's an episode before this where Abraham argues with que es God, cuando van a destruir Sodoma y Gomorra. which is when they're going to destroy Sodom and Y Gomorrah. Dios dice, no, Abraham dice, no, por favor, Señor, no lo hagas. And Abraham is telling God, please, please don't do this. Y no sé si han leído esa historia, And if you read the story, pero es Abraham intercediendo por Sodoma y Gomorra. Abraham was interceding for Sodom and Gomorrah. Y yo no sé si les causa curiosidad, pero en este episodio, y tratándose de su hijo, no intercede. And I don't know if you find this interesting, but in this episode, when it was about his son, he wasn't interceding. ¿Por qué? Why? Muy seguramente había algo en su corazón que le decía que tenía que hacerlo. Because surely there was something in his heart that told him that he had to do Y it. estaba seguro de que su padre le estaba hablando. And he was sure that his father was speaking to him. Pero aquí vemos los otros ingredientes de lo que es un altar. But here we see the other ingredients of what it is an altar. El primero, ¿cuál es? The first, what is it? Ir a la montaña. To go to the mountain, ¿Qué significa preparar un lugar a solas con el Padre? which it means to prepare a place alone with the Un Father. ambiente para que esté su presencia. An atmosphere where his presence dwells. Vamos entonces al siguiente componente. So we're going to go to the second component. Para construir un altar necesitamos piedras. To build an altar, we need stones. Ese es nuestro segundo componente. That is our second component. ¿Qué son las piedras? What are the stones? Las piedras en la Biblia son muy importantes. The stones in the Bible are very important. Y normalmente And normally, son comparadas con nosotros. they're compared to us. Yo le comentaba a alguien en las montañas cuando íbamos caminando, porque si son las montañas rocosas, lo que veíamos era mucha piedra. So I was talking to someone as we were going up the mountains because we were going up the rocky mountains, so there's rocks Y hubo everywhere. un episodio And there was an episode donde nos tocó caminar sobre piedras por un buen tiempito. where we had to walk over rocks for a good amount of time. Y hablábamos de que las piedras nos sacaron la piedra. And we were talking how the stones pissed us off. Como cuando dice la palabra que hierro con hierro se agusan, ¿verdad? So O how sea, the word says, as iron and iron sharpens each other. cuando uno anda con la importancia de caminar unos con otros, porque eso nos afila, eso nos hace ser mejores, es la The idea. importance of walking together because one another we sharpen each other and we become better. Y lo que le decía a la persona que estaba al lado era que es interesante saber que no hay una piedra igual que otra. And what I was telling the person while we were going up is that isn't it interesting there is no two stones, two rocks that look the same. Todas las piedras son diferentes. All the stones were completely different. No hay piedra que se parezca a otra piedra. Sus componentes son totalmente únicos. There wasn't a rock that looked like another rock. Its components were completely different. Y en la Biblia, And in the Bible, en varias partes, Dios nos compara con piedras. in different places in the Bible, God compares us Habla de to stones. nosotros como si fuéramos piedras. He speaks to us as if we were stones. Es más, hay un solo momento en la Biblia, oigan bien esto, There's a single moment in the Bible, and listen to donde this, se construye algo where something was built, y se construye con ladrillo. and it was built with brick. ¿Saben cuál es? Do you know what it is? ¿Ah? La Torre de Babel, The Tower of Babel. construida por hombres. It was built by men. El ladrillo es algo que va casi que todos son iguales, ¿verdad? The Todos los bricks, they ladrillos. all look the same. Pero cuando Dios va a construir algo, But when God is going to build something, cuando Dios vemos en la palabra que va a hacer algo, when we see in the Word that He's going to do Él no something, usa ladrillos, He doesn't use brick. Él usa piedras. He uses stones. ¿Sabes por qué? Do you know why? Porque somos únicos para Él. Because we're unique to Him. Porque lo que es el pastor Freddy no es Brandon. Because what is Pastor Freddie is not what Brandon is. Somos únicos delante de los ojos de Dios. Each and every one of us are unique Dile before al que God's está al eyes. lado, Tell dile, the person next to you, No seas un ladrillo, don't be a brick. no seas copy-paste, Don't be a copy and paste. no copies. Don't copy. Be yourself. Sé tú mismo. You are unique. Tú eres único.
Tú no eres un ladrillo, You're not a brick. eres una piedra. You're a stone. Somos una piedra. We are stones. Y esa es la razón por qué el altar And that's the reason why the altar es construido con piedras. is built by stones. No, pero ya veo que están haciendo cuentos ahí. Ay, Dios mío. Now they're just Se making aprovechan todo para jokes. hacer cuentos. You guys are just telling jokes. El altar que Dios quiere construir necesita piedras. The altar that the Lord wants to build, it needs stones. Y quiero que lean conmigo lo que dice Isaías 51, versículo 1. And I want us to read what Isaiah says in 51 verse 1. Dice lo siguiente: It says, escúchenme todos los que tienen esperanza de ser liberados, todos los que buscan al Señor. Consideren la piedra de la que fueron ¿qué? Tallados, la cantera de la que fueron extraídos. Dice ya el versículo 1. So Isaiah 51 verse 1 says, "Listen to me, all who hope for deliverance, all who seek the Lord. Consider the rock from which you were cut, the quarry from which you were mined." En esta versión que tengo acá dice: piensen en la roca de la que fueron cortados, que es la misma, en la cantera de la que fueron And it extraídos. says, "Consider the rock from which you were cut and the quarry from which you were mined." Adivinen de cuál piedra fuimos cortados. Imagine from what rock were we cut from? ¿Quién es la piedra angular? Who is the cornerstone? Sobre esta piedra construiré mi iglesia. Over this rock I will build my church. ¿Quién es la piedra? Who is the rock? No, diga yo soy la piedra. No, say I am the rock. No me saque la piedra, Don't piss me off. porque yo soy la piedra. Don't piss me off Debería because poner la I'm predica así: the no me rock. saque la piedra porque yo soy la piedra. That should be a preaching. Tú eres piedra, obviamente como lo es Cristo, que es la piedra angular. You are a rock as you are a cornerstone as Jesus is the Cristo cornerstone. es la piedra fundamental, He is the fundamental rock, pero cada uno de nosotros somos piedra. but each and every one of us were rocks. Y a través de nosotros se construye un altar. And through Ya me estoy us an adelantando. altar is being built. Si no me crees, If you don't believe me, Efesios 2, Ephesians 2, del 19 al 22, 19 to 22. dice acá: así que ahora ustedes los gentiles ya no son desconocidos ni extranjeros, son ciudadanos junto con todo el pueblo santo de Dios, son miembros de la familia de Dios. Juntos constituimos su casa, la cual está edificada sobre ¿qué? El fundamento de los apóstoles y los profetas. Y la piedra principal es Cristo Jesús mismo. Estamos cuidadosamente unidos en él y vamos formando ¿qué? Un templo santo para el Señor. Por medio de él ustedes también son parte de esa morada donde Dios vive mediante ¿qué? Su espíritu. So Ephesians 2 verse 19 to 22 says, "So now you Gentiles are no longer strangers and foreigners. You are citizens along with all of God's holy people. You are members of God's family. Together we are his house, built on the foundation of the apostles and the prophets, and the cornerstone is Jesus Christ himself. We are carefully joined together in him, becoming a holy temple for the Lord. Through him you Gentiles are also being made part of this dwelling where God lives by his Spirit." Entonces somos la piedra. So we are the rock. Segundo componente Second component, para construir un altar to build an altar, es la piedra. it is the rock. Sin piedra no podemos construir el altar. Without rocks, we can't build an altar. ¿Por qué piedra y no ladrillo? And why rock and not brick? Porque las piedras son únicas, Because rocks, they're unique, como yo soy único as I am en unique, Cristo Jesús. in Jesus Christ. Entonces necesitamos las piedras. So we need the rocks. ¿Listo? Es más, tan importante las piedras para Dios The rocks are so important for God que el sumo sacerdote that the high priest, en su pecho on his tenía chest 12 plate, piedras, he had 12 stones, 12 rocks diferentes valores o diferentes minerales de piedra. of different gems and stones. ¿Y sabe qué significaba cada piedra? And do you know what each stone que and gem sepa me meant? diga. The person that knows this. Las 12 tribus de Israel. And they represented the 12 tribes of Israel. Te quiero comprobarte el día de hoy que tú y yo somos piedras. And I want to prove to you that you and I were rocks. Y lo que dice Efesios And what Ephesians es que says todos unidos construimos el templo del Señor. is that all together we build the temple of the En otras Lord. palabras, somos la iglesia. In other words, we are the church. Cuando salimos de este lugar, When we leave this place, esto sigue siendo un edificio como cualquier otro edificio. this is just an ordinary building. Tú y yo somos piedras. You and I are rocks. ¿Listo con el segundo componente? Ready for the second component? Perfecto. Vamos al tercer componente. So we have the third component. ¿Para construir qué? To build what? El altar. The altar. El tercer componente, perdón. The third component Es la leña. is the wood.
Este tercer componente This third component es algo que voluntariamente cada uno debemos de traer. is something that everyone voluntarily should bring Al to the altar. altar. Bring to the altar. Es algo que no está en nosotros It's something that is not natural in us. o que no somos nosotros, Or something that we are not. porque la piedra somos nosotros, Because we are the rock. pero la leña no somos But nosotros. we are not the wood. La leña tenemos que traerla para construir ese altar. The wood, we have to bring it to build this altar. ¿Y cuál es esa cosa o cuál es la leña? ¿Qué significa la leña? What does the wood mean? Levíticos versículo 6, Leviticus chapter 6, del versículo 12 al 13. verses 12 to 13. Dice allí, entre tanto, el fuego del altar debe mantenerse ardiendo, nunca deberá apagarse. Cada mañana el sacerdote le echará leña nueva al fuego, luego acomodará la ofrenda quemada sobre él y también quemará la grasa de las ofrendas de paz. Y luego dice, recuerden, el fuego del altar siempre debe estar encendido, nunca debe de qué, apagarse. So Leviticus 6, verses 12 to 13 says, meanwhile, the fire on the altar must be kept burning. It must never go out. Each morning, the priest will add fresh wood to the fire and arrange the burnt offering on it. He will then burn the fat of the piece of the offerings on it. Remember, the fire must be kept burning on the altar at all times. It must never go out. Entonces, So, vemos acá que una de las labores de los sacerdotes, one of the jobs of these priests, de aquellos que ministran a Dios, those who minister to the Lord, pregunta del millón, the $1 million question, ¿quiénes son los sacerdotes en este lugar cuando estamos adorando? Levanten la who are mano. the priests of ¿Quiénes this son? place when we're worshiping? ¿Quiénes son los sacerdotes? Pero dígame quiénes. Tell me, who are they? Todos, All of us. todos. All of us. Lo digo porque muchas veces creemos que los sacerdotes son los que cantan I say this because many times we believe the priests are the ones who are o singing los que predican. or those that are preaching. Yo hablaba con el grupo de alabanza que día I was talking to the worship team que el the problema other de la day. iglesia es el stage, The problem of the church is the stage. porque a veces creemos que la responsabilidad es el que está ahí arriba en el stage. It's because we want to give the responsibility to the one that's up on Es el stage. responsable de adorar, They're the responsible es el to responsable de worship. predicar, They're responsible, es el responsable de responsible evangelizar, to evangelize and to es el preach. responsable de que yo me sienta contento. They are responsible so de I que am me guste la content, alabanza. so that I like the worship. Si ellos no lo hacen bien, If they don't do it properly, entonces es culpa de ellos. so it's their fault. No, todos No, it's all of us. los que nos consideramos hijos. Those who consider ourselves as Somos children, sacerdotes. we are the Ahora, priests. ¿De quién es la responsabilidad de que ese fuego no se apague? Who is the responsibility for Mía. this fire to never go out? ¿Y qué It's debo de mine. traer todos los días? And what should I bring every single day? Leña. Wood. ¿Qué es la leña? What is the wood? Esa es la pregunta. That's the question. La leña The wood, es la palabra. it is the word. ¿Por qué? Porque sin leña el fuego se apaga. Sin palabra, la pasión y la presencia de Dios se debilita en nosotros. Why? Because without wood, the fire goes out. Without the word, the passion and the presence of God is completely debilitated in us. Te voy a repetir nuevamente esa frase. And I'm going to repeat this phrase Sin again. leña Without wood, el fuego se apaga. the fire goes out. Lo que estuvimos en Moraya sabemos qué pasa cuando eso, ¿no? The ones that were in Moriah, we know what happens when the fire goes out. Ahorita cuento la anécdota, I'm going to tell you an anecdote el later siguiente componente. in the next component. Pero teníamos que estar siempre pendientes de que no se apagara eso, porque si no nos moríamos del frío. We would always have to be careful for the fire to not go out because if not, we would literally be freezing. La primera, voy a contar parte de la anécdota. I'm going to tell part of the anecdote. El primer día caminamos alrededor de unas 11 horas caminando. So the first day we walked about Más o 11 menos, no sé, hours. creo yo. I think tenía 11 reloj ni hours. nada. I didn't have a watch. Llegamos en la noche We got there at night al primer campamento. to the first campsite. No podíamos ver nada. We couldn't see anything. Y la única opción para dormir eran hamacas, porque en este campamento son hamacas. And the only option to sleep in was in hammocks, and in this camp we No, only used no, hammocks. no se debería poner tent porque pues no se puede. We didn't put tents because you weren't able to. Y en la noche armar una hamaca, And then at night to build a hammock, cosa complicada en esta vida. it was a little complicated. Yo le iba a poner a la prédica, la vida es una hamaca. I was going to title this preaching, Life is a Hammock. Pero dije, no, esa no. But I said, no, never mind.
porque la vida no es una hamaca. because life isn't a hammock. Pero esa noche a más de uno nos dio, mejor dicho, But that night, more than one, un dolor de cabeza colocar esa hamaca. that hammock gave us a little bit of a headache. Para saber que ninguno pudo dormir del frío que nos dio. To know that none of us could sleep of how cold Ninguno it durmió was. bien esa noche. No one slept properly that Pero era night. porque no entendíamos muchas cosas. But it's because we didn't understand El many punto things. es que a la mañana siguiente, The point is that the morning yo after, estuve en esa hamaca, no sé, 3 horas creo yo, I was on that hammock for 3 hours en un debate in a mental. debate, in a mental debate. Me levanto con este frío, Do I get up in this cold? pero ¿para dónde agarro? But where do I go? Si igual es frío, más frío afuera. Because it's colder outside. ¿Qué hago, Dios mío? God, what do I do? Me quedé I just stayed aguantando frío en la hamaca. suffering cold Pero in the llegó el hammock. momento que ya se dio un poco de sol But the moment came where a little bit of sun was coming y out, salimos a tratar de calentar. and we went tried to warm ourselves up. Entonces, el primer componente es So la the leña. first Perdón, component is- tercer componente. The third component is the wood, Y la palabra nos demuestra que es así. and the word shows us that this is true. La palabra es esa leña que todos los días debemos de traer a nuestro altar. So the word is Todos los that días. wood that we have to bring every single day to the Porque altar. todos los días ese altar debe permanecer encendido Because every single day that altar needs to be lit para poder ver, in order for us to para see, poder decidir, to decide, para poder entender to la understand palabra todos los días. the word every single day. Señor, aquí estoy en tu presencia. Lord, here I am in your Yo presence. soy una piedra. I am a stone. Aquí está tu palabra. Here is your word. Y esos 3 componentes, And those 3 components, la palabra es la leña. the word is the fire. Mira lo que pasa It's the en wood. Lucas 24. So in Luke 24, Hay un momento donde Jesús ya resucitó there is a moment where Jesus now has resurrected. y Jesús se le presenta a unos 2 hombres que van camino de Emaús. And Jesus presented himself to 2 men that were walking. Ellos no reconocen a Jesús, They didn't recognize Jesus. pero comienzan a hablar con él. They began to talk to him. Y cuando Jesús se abre, iba a decir se va, And when Jesus dije leaves, se abre. Cuando Jesús se va, when Jesus leaves, se me salió el costeño ahí. Cuando Jesús se va, when Jesus leaves, llega estos hombres y dicen lo siguiente: these men say the following. ¿no ardía en nuestro corazón cuando hablábamos en el camino y nos explicaba qué? Las escrituras. So they said to each other, didn't our hearts burn within us as he talked with us on the road and explained the scriptures to us? Digan conmigo, la palabra Say with me, the es word la leña is the que wood necesita mi corazón that my heart needs para ser calentado. to be warmed up. Ese es el tercer componente. That is the third component. El cuarto componente The fourth component es el fuego, como ustedes pueden ver is aquí. the fire, as you can see. Es el fuego. It's the fire. Y esto es algo que tú no puedes traer. And this is something that you can't bring. O sea, tú no puedes ir como recoger la leña y decir, bueno, vamos a traer fuego de aquí así y lo ponemos acá. It's not like you can go and just grab the fire and say, okay, we're going to pick it up A and put it menos here. obviamente que haya alguien que ya haya hecho la fogata. Unless someone has already built the bonfire. Pero suponiendo de que tú no estás haciendo la primera fogata de todo lugar, But let's say it's the first tu fogata. bonfire, your bonfire that you're pues tú building. no puedes traer el fuego así como así. You can't just bring the fire by itself. El fuego es algo que se da con unos componentes que tienen que ver con el aire y con otras cosas, con chispas y todo eso. Fire is something that's created with other components, like with wind and with sparks. Esa mañana cuando me levanté, And that morning when I woke up, toda la parte como estábamos en una hamaca, because we were in a hammock, yo me puse como 4 layers. I put like 4 layers on. Tenía pantaloncillo térmico, camisa térmica, camisa, chaqueta y otra chaqueta. I had thermal underwear and shirts, and I had a sweater, a jacket, and then another jacket on top. Y toda mi espalda era fría. And my back was O cold. sea, de aquí para abajo era fría, Like literalmente. from here down, it was all cold. Yo hacía así, decía caliente, frío. And I would say Caliente, it's frío. hot, cold. Y me levanté And I got up, y me encuentro con que JP también está en la misma condición. and I find that JP is in the same condition. Éramos los únicos despiertos de nuestro campamento. We were the only ones that were awake from our camp. Y nos miramos y ¿qué vamos a hacer? And we looked at each other and we said, what are En we eso going llega to do? Agustín, ¿dónde está Agustín? And ¿Te acuerdas, Agustín Agustín? came, ¿Y qué están haciendo? and he said, what are you guys No, doing? aquí tratando de entrar a internet, ya no está. He's like, we're trying to bring the internet. No, No, pues aquí tratando de calentarnos. we're estamos trying to fríos. warm up. Vénganse para mi He's campamento. like, come to my campsite. Que ya tenemos fogata, ya comimos. We have the fire. We already ate. Ya el hombre había comido y todo. The guy had already eaten Eran and como los everything. como las, no sé qué hora, 6, 7, 8 de la mañana, no I sé qué think it hora. was 6, 7 in the morning, Y estábamos, sí o no, estábamos con frío. and we were cold. Y listo.
Le dije, he said, okay. a Agustín, And I told Augustine. miré por un lado, I looked to the side. volví a mirar que iba para allá, I kept looking that I was going over there. agarré mi desayuno I grabbed my breakfast. y JP también iba en la misma And vuelta JP conmigo, was doing the same thing as I was, pero yo iba adelante. but I was going ahead of him. De pronto, cuando voy caminando, vuelvo a mirar So when I'm walking, I go to look y ya again, no veo a Agustín. and I don't see Agustín anymore. Y se desapareció Agustín. And he just disappeared. Y entonces And I said, yo caminaba como 10 metros hacia un lado y I was decía, like walking puede 10 ser, meters to a side. I'm like, what ¿dónde happened? está Agustín? Where's Agustín? Me devolví, caminé por otro 10 metros y ¿dónde I está got back Agustín? and I walked 10 meters. I'm like, where's Dije, Agustín? JP, se desapareció Agustín. And I'm like, JP, he Me disappeared. dice, ¿y ahora qué vamos a comer? He's like, now what are we going to do? Yo no sé, mi negro. He's like, I don't know. Porque y nos fuimos los dos a buscar a Agustín. Because we both went to look for Y Agustín. nos dio miedito porque decía, And we were a little scared. ¿qué tal que se nos aparezca un oso a los dos? What acá? if a bear just shows up? Yo te empujo a ti que estás más gordo que yo. And then he's like, I'll push you. You're a little bit chubbier than I am. Yo dije, ¿será? No, vamos like- otra vez para el campamento. He's like, could it be? No, let's go back to the Porque camp. estábamos en diferentes lugares. Because we were in different zones. Pues nos tocó armar el fuego a nosotros So dos. we had to build the fire, the bonfire, Nos both of us. costó It cost us, impresionante. you have no idea. Porque todo estaba mojado. Because everything was wet. Entonces tratando con una cosa. So we were trying with one Teníamos thing. las piedras, We had teníamos the la leña, stones, we had the fire. pero no se encendía But eso. the fire wouldn't come. Después de que, no sé, 30, After, una hora like de for an estar hour tratando de armar Of el trying fuego, to build this fire, por fin encontramos el iniciador correcto, we finally found the right starter. que era una ramita que estaban por allá secas de pino. It was like these very dried pine leaves. Y ese pino cuando se quema es impresionante, eso es rapidísimo. and when the pine tree, when it lit up, it just Y así glows. fue como creamos el fuego. And that's how we created the fire. Y aprendimos en ese momento And we porque learned in that moment. éramos los líderes del grupo ese. We were the leaders of our Nuestro group. grupo era los lobos We were the wolves. y éramos los grupos, éramos los líderes. And we were the leaders. Y diciendo, JP, ¿qué tal que nos hubiéramos ido estos muchachos sin comer nosotros allá, felices por allá comiendo? And I told JP, what if we would have gone to eat, us happy eating? What about the other guys? Y pudimos por fin crear ese fuego. And we were finally able to make this Pero eso nos fire. enseñó una cosa, But that simply taught me one thing. de que el fuego cuesta That the fire, it's Permanecer. costly. It's costly to Permanecer. maintain and to remain. permanecer To remain. hasta que de alguna manera se enciende el fuego. Until one way or another, the fire just burns. ¿Qué es el fuego? What is the fire? Mira lo que dice Hechos versículo 2 del 3 al 4. Let's see what Acts chapter 2. Antes de que lo ponga Manuel, por favor, quítalo. Quítalo, por favor. Jesús le dice a los discípulos en Hechos 1 algo. And Jesus tells the apostle in the first Dice, book of vayan y Acts. métanse a orar. He said, go to pray. Dice, vayan y busquen y métanse a orar hasta que el Espíritu Santo llegue a sus vidas. Go to pray until the Holy Spirit comes into your lives. Dice que era más o menos unas 120 personas que estaban en ese aposento alto orando. He said that it was about 120 people that were in that upper room praying. Y ellos se fueron a orar. And they went to pray. Y no fue inmediato que llegó el Espíritu Santo. And it wasn't immediately that the Holy Spirit came. Más o menos pudo haber durado unos cuantos días, 6, 7, 8, 10 días. It could have lasted about 6, 7, or 8 days. Según los teólogos, entre Jesús se va According to the theologians, between O when asciende al Jesus left, cielo. he ascends heaven. y desciende el fuego del Espíritu And Santo, when the fire of the Holy Spirit descends, pasaron más o menos de 10 a 15 días. it was about 10 to 15 days. El punto es The point is que estos discípulos o los apóstoles de Jesús se fueron a orar al monte, perdón, al aposento alto. that these apostles of Jesus went to go pray in the upper room. Y no quiere decir que inmediatamente cayó el fuego. And it doesn't mean that immediately the fire came. Y lo digo porque muchas veces queremos crear este altar. And I say this because many times when we want to build this Vamos, altar, creamos we el go, ambiente, we create this que atmosphere, es la presencia de la montaña. which is the presence, the mountain. Somos la piedra, ponemos nuestra vida como We una are, piedra. we are the rock. We put our lives as this rock. Leemos su palabra We read His y word. queremos que el fuego caiga, And we want the que fire la to come down. presencia se That manifieste. the presence to manifest Pero itself. así como a JP a mí nos costó But just as for me and JP, it hora, costs una us hora más o menos, an hour approximately que ese fuego, esa leña por fin agarrara. that this fire, that this wood will finally burn up. Así cuesta That's how it costs que el Espíritu Santo, que es el fuego, se manifieste. for the Holy Spirit, which is the fire, to manifest itself. Que Él llegue a ese lugar. That He comes into this place. Pero cuesta que nosotros estemos conectados con Él. But it causes for us to be connected to Him. Ahora sí ponlo allí, Manuel, por favor. So now the verse. Dice lo siguiente en Hechos 2. It says in Acts 2. Dice, luego algo parecido a qué? A unas llamas o lenguas de fuego aparecieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Y los presentes fueron qué? Llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otros idiomas conforme el Espíritu les daba
la capacidad. So in Acts 2, verse 3 and 4, it says, "Then what looked like flames or tongues of fire appeared and settled on each one of them. And everyone present was filled with the Holy Spirit and began speaking in other languages, as the Holy Spirit gave them this ability." Entonces aquí vemos los 4 componentes. So here we see the 4 components. En lo que acaba de pasar en Hechos 2, vemos los 4 componentes. And when we see Acts 2, we find all the components. Número 1, Number 1, los apóstoles y los discípulos se fueron a un lugar que the apostles and the disciples A un went to a lugar place to alto. what? To a high place, se apartaron, to the upper room. se They desconectaron. disconnected themselves. ¿Para estar con quién? To be with who? ¿Para crear qué? To create what? Un ambiente An atmosphere para su presencia. for his presence. ¿Por cuánto tiempo? For how many days? 10, 15 días, no importa. 10, Pero ahí 15 está, days. ahí está el componente número 1. But ¿Estamos de that's where acuerdo? component 1 is. Do we agree? Componente número 2. Component number 2. ¿Habían piedras en ese lugar, sí Were o there no? stones in that place? Yes. Alrededor de 120 piedras, más o menos. Approximately 120 people. Cada uno era una piedra. Each single one of them was a rock. Número 3. Number 3. ¿Había palabra? There was word. Claro que había palabra. Of course the word was there. Jesús le dijo, vayan a orar. Jesus told them, go and pray. Vayan porque me serán mis testigos. Go because you will be my witness. Porque recibirán poder. Because you will receive Porque power. el Espíritu Santo caerá sobre ustedes. Because the Holy Spirit will descend on you. Jesús es la palabra. Jesus is the Jesús es word. la leña. Jesus is the wood. Estaba la palabra. And the word was there. Cuarto componente. Fourth component. ¿Cuál fue? Which was it? Cayó el fuego. The fire Se fell. encendió eso. The Holy Alguien Spirit estaba came. encendido y comenzó a encender a los demás y la presencia Someone cayó. was starting to light up and it lit everyone else and Tú the estás presence of metido en God tu fell. cuarto, You're in your room, llevas orando, you go praying, leyendo su palabra and you're reading your y word, de un momento a otro, después and- de días de estar en ese proceso, and days after being in this process, el Espíritu Santo cae, the Holy Spirit just te falls. visita, He visits te you, habla, He te speaks to llena, you, and He fills you, te muestra, He shows you, te abre los He ojos opens your eyes, y tú dices, and you say, Dios está conmigo. God is with me. Puedes comenzar a entender, You can begin to understand. puedes comenzar a ver You can begin to see lo que antes no what you veíamos, couldn't see before. pero cuesta. But it's No costly. es de la noche a la It's mañana. not one day for another. Dios no está en el plan de hacer las cosas a la ligera, God is not interested in doing things porque Él quickly quiere formar nuestro carácter. because He wants to form our character. Gracias a Dios, Agustín se me perdió, Thanks to God, Augustine got lost. porque si no, no hubiera aprendido a hacer una fogata, Because if not, I would never have learned how to build a porque si fire. no, no Because if hubiera not, entendido I lo would- que es ser parte de hacer algo para mi grupo. I would never have understood what it meant to be doing something for my group. Si me hago entender, Am I making myself gracias a que no lo seguía a él, clear? Thankfully, I didn't follow que tenía Augustine. una buena And he intención had a really good intention, y que yo tenía una necesidad, and I had a need. yo pude crear junto con JP la fogata de nuestro grupo. I could create alongside JP the fire that would warm up our group. Y lo digo por lo siguiente, And I say it for the following. muchos podemos estar siguiendo el camino incorrecto o a la persona incorrecta Many of us could be following this incorrect path or person. y estamos esperando que otros nos hagan lo que nosotros debemos de hacer. And we're waiting for others to do something that we should be doing. Estamos esperando que otros hagan por nosotros lo que yo debo de hacer. We're waiting for others to do something that we Enséñame, should be doing. muéstrame, Show háblame, me, teach me, guíame. guide me. Cuando tú ya tienes que levantarte y decir, ya tengo que hacer la fogata. When you have to rise up and say, I have to build this Yo fire. tengo que hacer mi altar. I have to build my altar. No puedo esperar que otro lo haga para pegarme a lo que otro hace. I can't wait for someone else to build it so I can go to what he does. No hay nada de malo, It's nothing wrong. pero si tú no haces el tuyo, But if you don't build your own, va a ser tu problema. it's going to be your problem. El problema no del otro, el tuyo. It's not someone else's problem. It's ¿Qué your estamos problem. esperando para crear nuestro altar? What are we waiting to build our altar? Y falta un componente para terminar. And we have a last component that is missing. Y es el sacrificio. And it is the sacrifice. Es el quinto, ¿verdad? Fifth one. Quinto componente. The fifth component. El sacrificio. The sacrifice. Un altar se construye para sacrificar. An altar is built with the purpose Un of altar se sacrificing. construye para que algo se entregue. A sacrifice is built so something could be ¿Y se given in. acuerdan qué tenía que entregar Abraham? And do you remember what Abraham had to give? ¿Qué tenía que entregar? What did he have to give? Al hijo. He had to give his son. ¿Por qué no fue a la suegra? Why not his mother-in-law? Hubiera sido más fácil, ¿no? It would have been easier.
No fue la suegra, It wasn't his mother-in-law. no fue la mujer, It wasn't his wife. no fue el primo, It wasn't his cousin. no fue eso, It wasn't that. fue a su hijo. It was his son. Y sabes que Dios me habló, And do you know that God spoke to por lo me? menos a mí, For at least esto es to algo me, mío, ¿no? this is something that is personal. Le pidió a su hijo He asked his son porque lo representaba a él, because he represented himself. porque su hijo Because era his él, son was él himself. era su hijo. He was his Por son. ende, And which is el why sacrificio the sacrifice era él. was himself. Él tenía que morir. He had to die. Él tuvo que morir. He had to die. Durante 3 días estuvo muriendo. For 3 days he was dying. Imagínense a Abraham Imagine Abraham caminando walking con su hijo al lado de with his unos años, son 10, next 12 to him, años. with 12 years old. Y además de eso le ponen la leña encima. ¿Sí se dieron cuenta que le ponen la leña encima? And they put his son on top of him. Porque más importante que uno mismo es la palabra. Because more importantly than ourselves is the word. Porque la palabra nos quema. Because the word burns us. Porque la palabra nos derrite. Because the word melts us. Porque la palabra, el fuego nos tiene que cambiar. Because the word, which is the fire, has Eso to lo dice change la palabra. us. That's what the word says. Entonces, Isaac era él. So he was Isaac, Y él era Isaac. and Isaac was him. Por ende, el que tiene que morir en ese altar todos los días somos nosotros. So therefore, the person that has to die on that altar Como every alguna single vez day is cantaba ourselves. Jaime Murrell, creo que se llamaba. So there was an artist that would sing, Para que sea más él y menos yo. so he could be greater and I could be less. ¿Te acuerdas de esa canción? Yo quiero remember más this de song? ti I y want habitar more en of tu presencia. And dwell in your presence. Ahí está los de los años 90, 80 que The 90s, 80s, worship, menguar para que crezcas tú die so you can build, y cada día seré and every day I will be más como tú. more like you. Jaime Murrell, creo que ese es el apellido. Ay, hombre, dice. Pero ese es el objetivo. But that is the objective. Esa es la razón por la cual Dios le pidió a Isaac a Abraham. This is why God asked Isaac of ¿Cuál Abraham, es tu Isaac? what is your Isaac? Eres tú. It's yourself. Tú y yo tenemos que morir. You and I have to die. Tú y yo tenemos que morir diariamente You and I have to die daily para que nuestra carne, so that our flesh, nuestros anhelos, our desires, nuestros deseos our desires no interfieran en el plan de Dios. will not interfere in God's Si hay plan. alguien If there is someone que va en contra de la voluntad de Dios en nuestra vida, that goes against God's will for our lives, no es Satanás. it is not Somos Satan. nosotros It mismos. is ourselves. Somos nosotros It mismos. is ourselves. Dejemos de estar echando de la culpa a Satanás, Let's stop blaming Satan. que él ya tiene suficiente. He has enough already. Entendamos Let's understand que somos nosotros that it is los ourselves que debemos de morir that diariamente. we should die En daily. ese altar, On that altar. en ese altar. On that altar. Porque Isaac nunca supo lo que iba a pasar con él Because Isaac never knew what was about to happen hasta to que vio him el cuchillo que se alzó. until he saw the knife come out. Pero Abraham sí sabía en su corazón But Abraham did know in his heart y él estaba muriendo segundo a segundo. he was dying second by second. Entonces somos nosotros el sacrificio. So we are that sacrifice. Lucas 9, So Luke 9, versículo 24 y con este ya verse terminamos. 24, and we'll finish with this. Dice así: And it says, si tratas de aferrarte a la vida, si tratas de aferrarte a la vida, la perderás. Pero si entregas tu vida por mi causa, la salvarás. if you try to hang on to your life, you will lose it. But if you give up your life for my sake, you will save it. Si tratas, vuelvo a repetirlo, si tratas de aferrarte a la vida, la perderás. If you try to hold on to your life, you will lose it. Pero si entregas tu vida por mi causa, But if you give up your life for my sake, la salvarás. you will save it. Quinto componente de un altar. That fifth component of the Somos altar nosotros. is all of us. Que el fuego del Espíritu Santo nos queme. That the fire of the Holy Spirit will burn Que el us. fuego del Espíritu Santo nos haga ser menos nosotros. That the fire of the Holy Spirit will make us less Y más ourselves Él. and more of Him. Porque entre menos somos nosotros, Because in the less that we exist, más será Él. the greater He will be. Dejaremos de ofendernos. We will stop getting offended. Si ese aplauso fue para mí, estoy bien, pero si es If para that Dios applause y una was for me, it revelación, was déselo okay. más fuerte. In honor to God, it should be louder. Tenemos que entregar nuestra vida We have to surrender our lives y entregarla en ese altar. and go into that altar and surrender. La pregunta es, ¿deseas levantar ese altar? The question is, do you desire to build this altar?
¿Se acuerdan que les dije que Dios me habló de levantar 3 altares y pertenecer a un cuarto? ¿Se acuerdan que les dije? Remember that I told you that God spoke to me about building 3 altars and belonging to the fourth one. Sin dar mucho detalle, porque pasaron muchas cosas hermosas. Without giving so many details, because many wonderful things Y happened. vuelvo y repito, ojalá tengan la oportunidad y se animen a ir a este tipo de campamentos. And I will say it again, if you have the opportunity and you get encouraged to go to this Este camp, que viene ahorita, que es en agosto, the one that is coming in August. gracias a ese campamento Thanks to that camp y a lo que Dios me habló en el campamento en la montaña, and what God spoke to me on the mountain, que significa Dios provee, which means Jehová God Jireh, provides, Jehová Jireh, Jehovah Jireh. Dios le puso ruedas God a un put- sueño de un negocio. God put wheels on this dream that I had of a business. Cafecito House, que es un negocio que tenemos con mi esposa, familiar, Cafecito House is a family business that I have with my nace, wife. o sea, Dios le da ruedas a partir de ese campamento. God gives these wheels starting from that camp to this business. Y yo he escuchado muchas historias hermosas después de que han ido a ese campamento de Jireh. And I've heard many beautiful stories of the men that have gone to this Jireh camp. Si tú eres un hombre que lucha con entender la provisión de Dios, If you are a man that struggles to understand the provision of God, no te lo pierdas. don't miss it. No, que es difícil. Oh, no, that La it's vida es hard. difícil, ¿sí o no, Pastor Elmer? Life is hard, isn't it, Pastor Elmer? Yo admiro mucho a este hombre. I admire this man so Ese hombre much. como una piedra para arriba. He was just like a rock going up. Y casi que 20 años casi más que yo. And he's 20 years older than I am. Y es un hombre que va para arriba. And he's a man that's just going up. También el señor Juan, que fue hace 2 años a Jireh. Sir Juan that went 2 years to Jireh. No le tengan miedo. Don't be scared. Que los osos, That the bears, no, tranquilo, los osos no se acercan para nada. don't worry, the bears don't even come close. Ténganle miedo Be afraid a vivir una vida sin propósito. to live a life without purpose. Ténganle miedo Be afraid a vivir una vida llena de amargura. to live a life full of bitterness. Ténganle miedo Be afraid a levantarse cada mañana sin querer levantarse. to wake up every day not A desiring eso to get ténganle up. miedo. Be fearful to that. A una mujer que está vuelta a nada To a woman that is completely a mess. porque no sabemos administrar bien sus vidas. Because we don't know how to administer properly Porque no their hemos lives. sido una autoridad correcta ante Because we nuestras haven't esposas. been a correct authority before our wives. Entonces Dios me habló en este campamento de levantar 3 altares. So God spoke En to lo me personal, about ¿no? lifting these 3 altars in my personal life. Un altar mío con Dios, One altar is myself with the Lord, donde yo pueda hacer esto todos los días. where I can do this every single day. Buscar este ambiente, To look for this atmosphere. crear ese lugar para Él. To create this place for Him. Un altar con mi esposa, An altar with my wife, donde por lo menos 1, 2 o 3 veces a la semana nos podamos unir los dos a orar. where at least 2 to 3 times a week we can join together and pray together. No digo todos los días, I'm not saying every day, porque cada uno es diferente. because each one of us are different. Ella tiene su manera de orar, yo tengo mi manera de orar. I have my way of worshiping and so does she. Pero por lo menos unirnos 1 o 2 veces a la semana But para orar en familia, at en los le- dos, perdón. At least 1 or 2 times a week for us to, as a spouse Porque to no hay unite together. conversación más sincera, oigan bien, Because there's not a more sincere conversation que cuando el hombre ora y ora por su esposo. that when a man prays and he prays for his wife, O cuando la esposa ora y ora por su esposo. or when a woman prays and she prays for her husband. Pruébenlo para que vean. Try it so you can see. Y el tercer altar que Dios me dijo que levantara, And the third altar the Lord el told cual me he to lift tratado y ha up, sido difícil. and which I've Todos tried han and it's sido been hard, difíciles. and they're all been hard. No son fáciles levantar esos altares. They're not easy altars to build. Es como subir a la montaña, no es It's like fácil. going up the mountain. It's not easy. El tercer altar es But el altar con mis hijos The third altar is to be with my y con mi children esposa, and with my wife. donde podamos hacer un altar familiar. When we can make this a family altar. Porque no podemos esperar que la escuela o la iglesia cada 8 días les enseñe a nuestros hijos solamente, Because we can't wait for the school or for this first church every weekend to teach sino our que children. podamos juntos en familia sentarnos a leer la palabra de una forma que ellos entiendan. But together as a family sit and read the word in a way that they understand. Y hoy lo me comprometo delante de Dios, And today I commit myself before the de Lord que ese altar familiar será creado, that the family altar will será be made. establecido y será permanente. It will be established and it will be permanent. Y les estaré contando cómo nos va en unos 6 meses por ahí. And I will tell you how it's going Les in diré, about ¿no lo he 6 hecho? months. I'm telling you I haven't done it. Les diré, no lo he hecho, I am telling you I haven't done o les it. diré, lo estamos haciendo. Or I will tell you we are doing Pero this. les invito a que lo hagan. But I invite you to do this Por as lo well. menos eso fue lo que Dios me habló, 3 altares. That's what God spoke to me, 3 altars. Y el último altar que Dios me dijo que tengo que ser parte, And the last altar the Lord spoke to me that Es I have to este be a altar. part of is this altar. cuando todas estas piedras que somos nosotros nos reunimos a adorar a nuestro When all these Dios. stones come together and we come to worship our God. Este altar de la iglesia, This altar of the church, unidos orando, united in prayer, ser parte de algo más grande que yo. being part of something that is greater than myself. Oramos para que esta enseñanza llegue muy profundo en tu corazón y produzca fruto, fruto que permanezca, fruto
abundante. Te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram y en Facebook, Nuevo Amanecer TO, en nuestro canal de YouTube Nuevo Amanecer Toronto y también en nuestra página web nuevoamanecer.ca. Bendiciones para todos.